Para encarar la producción de una infografía arquitectónica, deberíamos conocer o manejar dos grandes dimensiones: la dimensión semiótica y la dimensión técnica. La dimensión semiótica es la consideración de la infografía como sistema de comunicación dentro del proceso de diseño. Entender cuáles son las reglas, la naturaleza de ese proceso de comunicación, cuáles son los elementos que interactúan, es fundamental para que ustedes puedan diseñar una infografía en forma apropiada. La técnica, a su vez, que hemos estado viendo parte de la clase pasada, es justamente la utilización de las técnicas digitales para la producción de esta infografía. Y esto lo vamos a analizar en dos escalas que son pertinentes para el estudio de la infografía, que es la escala de la lámina y la escala de la figura. O sea, muy rápidamente podemos decir que una infografía está compuesta, entre otros elementos menores, básicamente por una serie de figuras que pueden ser de render, imágenes, etc. Desde el punto de vista de la semiótica de la infografía arquitectónica, al igual que en cualquier lenguaje, hay tres grandes dimensiones que son pertinentes y relevantes. La semántica, que es la relación del signo con el significado; la sintaxis, que es la relación del signo con el signo; y la pragmática, que es la relación del signo con el contexto de uso. Esto, que parece muy abstracto, ya van a ver que empieza a cobrar sentido a medida que lo empezamos a analizar y que tiene una aplicación directa en el diseño de la infografía. Cuando ustedes tienen que hacer una infografía, lo primero que se tiene que plantear es qué es lo que tienen que representar. La representación que está dentro de la infografía es la semántica. En general, ustedes lo que interpretan que tienen que representar es un proyecto de arquitectura, un edificio. Sin embargo, una obra de arquitectura, un proyecto, es más que un objeto material, es una intervención en la realidad. Y esa realidad la vamos a estudiar o la vamos a analizar, la vamos a mostrar en diferentes escalas. Esta es la forma que se habla normalmente de taller, nosotros lo vamos a llamar niveles de integración, a diferentes niveles de integración de la realidad, que puede ser la ciudad, el conjunto, el edificio, el sector, el componente, que son las escalas típicas con las cuales ustedes expresan un proyecto de arquitectura. Ahora, una lámina no es solamente la expresión del edificio, sino que hay un cuentito, hay una narrativa, hay una secuencia de contenidos que tienen un sentido, que buscan explicar algo. Entonces, la narrativa, que va a estar relacionada con las figuras, es una parte también fundamental de la infografía y que está a escala de lo que sería la lámina. Desde el punto de vista de la relación de los elementos entre sí de una infografía, nuevamente con las dos escalas, tenemos en primer lugar lo que sería la expresión gráfica. La expresión gráfica son esas plantas que ustedes generan en Archicad o en AutoCAD, o el render que ustedes generan, que tienen una serie de elementos que están relacionados entre sí según ciertas normas que no vamos a estudiar acá, obviamente, sistema de Monge, las técnicas de representación, líneas gruesas, finitas, trazos, colores, etc., y que, sumado con otros atributos como el grado de abstracción, etc., nos dan un tipo de expresión gráfica. La lámina podemos entenderla como un sistema que tiene un campo, que es la lámina, que tiene ciertos elementos como el borde, el rótulo, el fondo, y que tiene adentro como contenido específicamente las figuras, los textos, y eventualmente puede haber unas planillas o algunos otros elementos. Esos elementos yo los voy a disponer en la lámina en función de ciertos criterios. Esos criterios pueden ser, en primer lugar, algún tipo de grilla donde yo establezca relaciones entre estos elementos, relaciones de posición y tamaño, donde además se establecen relaciones de correspondencia por proporción, por escala y por posición. Supongamos que tenemos dos frentes, una planta y un frente, hay una relación de correspondencia por posición. Si yo tengo un plano en conjunto y una planta más grande o un sector ampliado, tengo una relación de proporción entre las figuras. Y por último, si yo tengo dos frentes cruzados o dos elementos que no están relacionados directamente pero están en la misma escala, tengo una relación de escala. A través de la disposición de las relaciones de posición, tamaño y de correspondencia, lo que voy a hacer es establecer un orden de lectura. Ese orden de lectura, que no necesariamente es el orden tradicional que ustedes están acostumbrados a ver en el texto escrito de arriba para abajo o de izquierda a derecha, puede ser alterado en el caso de la infografía a través de la jerarquía visual de los elementos. Por último, la pragmática se refiere a entender cuál es el sentido que tiene la infografía, cuál es el contexto de uso que ustedes les van a dar a la infografía. Y igualmente podemos hablar de una pragmática a nivel de la lámina y a nivel de las figuras.
Cuando hablamos de la pragmática a nivel de la lámina, lo que estamos hablando es cuál es el objetivo, cuál es el propósito de la infografía. En el caso de ustedes hay dos propósitos, un propósito ficticio o simulado, que es la simulación de ejercicio de diseño, donde ustedes están diseñando un edificio de exposiciones más un stand, y hay un segundo propósito que es el real, que es demostrar lo que ustedes han aprendido en los diferentes temas que se han visto, BIM, modelado complejo y render. A su vez, a nivel de cada una de las figuras, yo voy a poder establecer ciertos propósitos en función de toda la estructura que voy armando. Un render yo puedo darle el propósito específico de mostrar, hacer una presentación del edificio, o puede ser un render que quiera mostrar un detalle. O sea, hay diferentes propósitos asociados a cada una de las figuras. En síntesis, cuando ustedes tienen que hacer una infografía, lo primero que tienen que hacer es preguntarse cuál es el propósito general. Es un propósito donde yo tengo que demostrar lo que yo sé hacer y justificarlo en términos de los dos grandes temas que se han diseñado. En función de eso, yo puedo venir y preguntarme qué elementos tengo que mostrar. O sea, cuáles son los diferentes grados de integración que me van a permitir describir el proyecto desde su ubicación en la ciudad, cómo se ubica en el conjunto, cómo es el edificio y eventualmente hasta donde llegue según el nivel de detalle que tenga. A partir de eso puedo establecer un cuentito, una secuencia de figuras que me van a permitir describir el proyecto según algún criterio que considere pertinente, que no siempre es de lo general o lo particular. A partir de eso puedo establecer ciertos propósitos de las figuras, porque yo ya tengo un cuentito, tengo una secuencia de figuras, puedo establecer ciertos propósitos. Yo ya sé que quiero un render para presentar el proyecto y que ese render tiene que ser un render que muestre, que esté ambientado, que muestre cómo se va a vivir el edificio, etcétera, etcétera. Y a partir de ese propósito puedo venir a la expresión gráfica, que es la apropiada para conseguir ese efecto. Y por último, con las figuras ya armadas de esa forma, puedo venir y cerrar el circuito con el cuentito que originalmente yo había planteado como narración. Desde el punto de vista de las técnicas, la infografía también se puede ser archicada, eventualmente también la podrían haber hecho en AutoCAD. Ahora, cuando uno considera el propósito de la infografía o le da importancia a la persuasión como herramienta de la infografía o como propósito fundamental de la infografía, entonces aparecen los sistemas de diseño gráfico como las técnicas ideales para expresar esta infografía. Y las técnicas de diseño gráfico tenemos dos grandes tipos de programas, los programas de ilustración que se denominan Corel-Draw, Illustrator, etcétera, que son gráficos vectoriales, y los sistemas de edición pixelar que como Photopaint, Photoshop, etcétera, nos permiten editar las imágenes raster. Esta es la infografía que habíamos realizado en Archicad. Acá hay algunos ejemplos de diferentes tipos de infografías. Son muy parecidas porque he utilizado el mismo material, pero bueno, son simplemente ejemplos para que ustedes vean las cosas que se pueden hacer. Esto está hecho ya con Corel, efectivamente. En este caso, una infografía que utiliza la metáfora de las escalas de aproximación. Lo que tengo es dos columnas donde tengo la planimetría y los renders, y en vertical tengo la secuencia de escalas de aproximación desde la ciudad o la ubicación del edificio en el contexto urbano hasta el objeto más detallado que sería el stand que ustedes diseñaron en Rhino. Esta es otra infografía. Este es el primer elemento que llama la atención, ubicado arriba. Entonces lo que se está haciendo es describir el edificio más que desde el punto de vista perceptual exterior, desde su organización interna, incluso hasta con un cierto tinte constructivo. En la parte inferior tengo resaltado lo que sería el diseño del stand y en el medio tengo toda la planimetría correspondiente. En este caso se invierte un poco la lógica. Tenemos en el zócalo una perspectiva, un render ambientado de cómo se percibiría el edificio desde una de las perspectivas principales, que es la esquina de la avenida con esta calle que no recuerdo cómo se llama. En segundo lugar, arriba el stand de exposiciones, que tiene una escala menor. Y por último, bueno, toda la organización de lo que es la planimetría, que también tiene una cierta lógica interna. Tenemos la ubicación, que es en escala en 2000, el plano en conjunto escala en 500, toda la información escala en 300 y por último la información de la planimetría del stand escala en 100. Podríamos rápidamente identificar los elementos que hemos señalado como la semiótica de la infografía. Acá hay una narrativa, bueno, lo que acabo de explicar
con qué entro a la lámina, qué es lo que me llama la atención primero, qué es lo que me llama la atención después y cómo termino de comprenderla. Ahí están los niveles de integración claramente demostrados, los diferentes elementos, la ubicación, conjunto, el edificio. No está el sector, había problemas de espacio, entonces hemos decidido ignorar la planta alta del edificio, del sector interno. Desde el punto de vista de la sintaxis, cada uno de los elementos tiene una expresión apropiada, un grado de abstracción apropiado, una técnica de representación diferente. En los frentes, la visualización con algún tipo de expresión de colores materiales, aunque esté en blanco y negro, hay una cierta textura que denota que hay un color dominante, algunos más oscuros, otros más claros. En cambio, los cortes se ha utilizado una expresión en blanco y negro, tratando de expresar básicamente lo que es la volumetría del edificio. Las plantas están limpias, en realidad más limpias de lo que deberían estar, porque deberían tener un poquito más de información, pero bueno, a los fines demostrativos vale. Y propósito, bueno, está claro. Acá hay un propósito muy claro de la perspectiva de abajo, hay un propósito muy claro de lo que es el stand. Está abstractamente ambientado para mostrar sus cualidades volumétricas. Bueno, acá tenemos un par de combinaciones más de los mismos elementos. Se agrega el fondo, el trabajo del fondo. Es muy común que los alumnos tiendan a utilizar fondos cargados, lo cual favorece algunas veces el ocultamiento de los detalles mal resueltos, de los errores, pero en términos generales dificulta la lectura. Este degradado lo hemos utilizado para compensar un poco lo que es la asimetría que te genera el corte perspectivado, que tiene mayor masa o mayor densidad a la izquierda. Entonces un degradado hacia el otro lado compensaba un poco la asimetría, y el fondo negro de la parte superior le daba una cierta sensación de superficie de apoyo al stand, así que da un efecto interesante.